Bueno, llegó la hora, llegó el momento, después de este espacio tan particular de conversación con Leo Maslía, que terminó de una manera muy particular porque resultó ser admirador de Santiago Kovadlov, como no podía ser de otra manera, y de comentar que un libro de Santiago es uno de los libros que a él le impactaron mucho. Así que bueno, lo recibo a él, a mi amigo Santiago Kovadlov, para que Leo Maslía sepa que es cierto, que es verdad, que está acá, que está en el mismo programa. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Vos sabés que sí, lo primero que te diría en relación a esto que decís de que es cierto que estamos juntos, retomaría una frase de Leo, ¿no? Sí. Que tiene que ver con el comienzo de su interlocución contigo, cuando él dijo que a él no le inquietaba demasiado desconocerse ni estaba demasiado preocupado en reconocerse. Creo que la prudencia exige que uno tenga una fidelidad profunda a aquello que decía Oscar Wilde, ¿no? Que es conveniente ser un poco improbable. Claro. Entonces, bueno. Claro, esto ahí nos unimos con Leo, todos, vos, yo, sin duda, Totalmente. Muchísima gente, porque la identidad, y esto es algo que atravesó a mi ver el programa de hoy, no puede nunca ser rica si está congelada en una certeza, ¿no es cierto? Si uno parte de la idea de que el espejo nos muestra tal como somos y no solo parcialmente. Yo estaba muy atento a lo que desarrollabas en tu editorial, porque tuve la impresión, Jorge, que de vos acentuabas la idea de que una cosa es que las generaciones se sucedan en el tiempo y otra es que la calidad de los problemas que deban enfrentar sea siempre la misma, o la falta de calidad sea siempre la misma. Cuando solo hay sucesión temporal sin que haya transformación cualitativa, es porque en verdad no ha habido progreso y se está instalado en un orden fundamental en lo que vos recordabas como un presente absoluto, como un presente que está estancado en una inmovilidad que impide que el tiempo sea una herramienta de transformación para transformarse o aparecer, mejor dicho, constantemente como una sentencia de muerte. A mí me impresionó eso, como también me impresiona la idea de que la autocracia, la falta de ética, la degradación en el orden político son los cómplices y los promotores de ese estancamiento que tanto se parece a la muerte, si es que entendemos a la muerte como la claudicación fundamental de una esperanza y de una transformación. Sí, estoy convencido de eso, ¿no? Y me impactó mucho en realidad estuve revisando el libro de Tomás Abraham, sí. porque es un libro de recopilación de artículos que él escribió en el periodo 2001-2006, y donde él tiene me pareció importantísimo, te lo traslado, esta idea que cuando hablamos de futuro, dice, pensemos por favor en 100 años, y 100 años no es nada. Es es pensar, por eso yo le traté de expresarlo en este sentido. No piensen en el destino de la humanidad cuando se agoten los recursos naturales o cuando cuando se corroen las instituciones. No pensemos en el futuro de la humanidad, porque eso es una abstracción, es una cosa que no nos toca. Pero cuando vos mirás el futuro y le mirás la cara a tu nieto, a tu nieta, a tus hijos, el futuro está ahí, está con vos en la mesa. De eso estamos hablando. No estamos hablando de un... No, claro, porque yo me acuerdo cuando en mis épocas de revolucionario yo pensaba en la revolución y en el destino de la humanidad como algo bueno que estaba allá en la distancia histórica. Hoy tengo otra forma de pensar, tengo otra manera de ver las cosas, y pienso que esto es lo que reclama
Tomás Abraham y me pareció tan interesante, ¿no? Pensemos Claro, a 100 creo. años. No es mucho, no es mucho. 100 añitos. No, pero una cosa, como siempre decimos, es venir desde una vivencia del porvenir como tarea, ¿no es cierto?, del porvenir que nos convoca a trabajar por una transformación, y otra es haber renunciado a esa transformación para concebir el futuro simplemente como una repetición constante de una certeza acerca de lo que es la realidad, lo que es la historia y lo que son las generaciones. En este sentido también me gustó muchísimo escucharlo a Luis Alberto Romero, historiador inspirado, porque no hay, yo diría que no hay sensibilidad más abierta al porvenir que la del historiador. El padre de Luis Alberto me enseñó en la universidad, cuando yo era alumno de Introducción a la Historia, en la materia en la cual su padre era maestro, era profesor. Él nos decía siempre que la historia interroga al pasado desde los dilemas del presente y desde las necesidades del porvenir. Él nos enseñó esta convicción profunda que Luis Alberto recoge él mismo en su práctica de investigador y en su producción como ensayista, ¿no?, que nos permite ver, también en relación y articulado con lo que vos planteabas, que la comprensión del presente alienta la idea de una transformación cuando es una comprensión virtuosa, abierta, polifacética, y cierra la comprensión del presente cuando es esquemática, cuando es incapaz de ir más allá del esquematismo o de la mera contraposición entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces él nos propone, para poder avanzar en dirección a ese porvenir, eso es lo que entendí escuchándolo, que se trata de ir generando una visión polifacética, matizada del pasado, que sin desconocer lo que pueda haber en determinadas figuras de reprochable, no reduzca a lo reprochable toda la identidad de esos personajes o de ese pasado, advirtiendo que esos matices valen incluso para el reconocimiento del peronismo, en lo que el peronismo tuvo como posibilidad de introducir reconocimientos del prójimo muy importantes, allí donde era indispensable dejar de ignorar por completo a el obrero industrial, a una clase trabajadora, y que esto no llevaba necesariamente a desconocer lo que pudiera haber de reprochable, claro está, en un ejercicio despótico del poder. Pero claro, el esquematismo nos propone una lectura congelada, donde si hay razón que permite reconocer al pasado como algo positivo, pues entonces no habrá nada que reprocharle, como no lo hay en el presente también. Esta lectura de Luis Alberto me pareció que venía muy al encuentro de tu planteo, ¿no?, acerca de la necesidad de intervenir, de pensar, de que la ciudadanía vaya asumiendo la responsabilidad de contribuir a modificar esta lectura inamovible del presente y del pasado. Y ahí es donde me encontré con Leo Maslía, Jorge, cuando nos dice que para él la tarea primordial consiste como artista en llevar adelante, en el marco de una época apocalíptica, de crisis planetaria, mediante el arte, que es su recurso y su vocación, tanto la posibilidad de fortalecerse contra la destrucción y a la vez elaborar un mensaje en defensa de lo humano, en defensa de ese porvenir que viene a alimentarse de la capacidad de transformación. Sí, muy interesante. Volviendo a lo de Luis Alberto, vos sabés que, bueno, se lo dije a él, ¿no?, porque yo lo había escuchado cuando él habla de sacar la palabra, no es sacar, él dice, cuando hablamos de los hombres que hicieron la historia, hablemos de ciudadanos destacados,
Yo no lo había interpretado, en el momento no lo interpreté, por lo menos no pude comprenderlo en la dimensión que tenía. Y a medida que leí estas dos notas últimas tan impresionantes de los dos ensayos, el que salió en Eñe y el que salió en Ideas, entendí cabalmente lo que él quiere decir. Comprender a los protagonistas de la historia, primero, sacralizarlos, nos pone ante una disyuntiva casi de impotencia y de categorización, o fueron malditos o fueron héroes. Y por otra parte, si los consideramos en semejante pedestal, no estamos en condiciones de continuar su obra. Nos pone ante un desafío, nos pone ante la impotencia de no poder continuar su obra. Exactamente, esto es muy importante y te propongo que después de la pausa que vamos a hacer ahora, retomemos el tema de la viabilidad de aprender de los ciudadanos destacados. Espectacular. Vamos a un corte entonces. Bien. Muy bien, luego de este momento de recuperación musical, nos seguimos conversando, Santiago. Sí, claro que sí, Jorge. Bueno, te decía que entre las propuestas que se derivan de los dos ensayos de Luis Alberto Romero, y especialmente el que publicó en Ideas acerca de lo que es la Argentina buena, como él bien la llama, él señalaba que se trata de contar con líderes no carismáticos, no con héroes, sino con ciudadanos destacados que puedan ser reconocidos en lo que tienen de excepcionales, pero sin que esa singularidad notable y benhechora sea paralizante para quienes los heredan como figuras emblemáticas o como figuras rectoras. El ideal del héroe fatalmente hace con que quienes se vuelvan hacia él para reconocerlos queden de alguna forma congelados en la irrelevancia, cuando no se los puede tomar como figuras estimulantes, ejemplares, capaces de enseñar a proceder en una línea de conducta similar, aunque no se llegue nunca a esa dimensión excepcional que los convierte en referentes únicos. Pero si no se procede así, si realmente esos ciudadanos ejemplares o esos ciudadanos destacados no aparecen de alguna manera como nuestros prójimos, entonces cada vez que una figura paradigmática alcanza a constituirse como tal, hay centenares, miles, millones de personas que no tienen otro remedio que hipotecar en esa figura el sentido de su propia identidad. Tal cual, y además lo que decíamos antes, ¿no? La sacralización, la idealización nos lleva a la batalla por quienes son seguidores de alguien que es intocable y quienes son los detractores. Y eso es un tremendo problema para la historia. Me parece que Luis Alberto apunta en ese sentido también, ¿no? Si bueno, tomemos la historia como continuidad. Él decía, no es el único país donde esto sucede, que se disputa la historia, ¿no? Pero nosotros tenemos una particular devoción por hacer esto que finalmente nos fractura, o es un motivo más de fractura, ¿no? Sin duda. Es decir, que toda vez que nosotros nos preguntamos por el porvenir del país, tenemos que preguntarnos si somos capaces de escapar a las tentaciones propias de ese esquematismo, de ese maniqueísmo, y también creo en ese sentido que hay un elemento muy interesante en la intervención de Leo Maslía, cuando él dijo que la Argentina es un país que le ofreció oportunidades de desplegarse, oportunidades de que su mensaje artístico fuera reconocido por nuestros conciudadanos, por nuestros compatriotas, como un mensaje propio, es decir, un país abierto a la palabra de un otro, ¿no es cierto?, de alguien que viene a hablarnos también de nosotros a través de lo que él mismo produce, y que esta hospitalidad extraordinaria, esta apertura a la diferencia, es decir, un artista que por más
hermanado que sea nosotros proviene de otro país como es el Uruguay. Bueno, esto le permitió a él sentirse no solo reconocido en la Argentina, sino capaz de reconocer en la Argentina un lugar propio, un lugar personal, ¿no? Creo yo que ahí están los indicios estimulantes e interesantes de lo que vale la pena que consideremos siempre como recursos de transformación virtuales que pueden llevar a esa idea de una ciudadanía que puede generar otro concepto del porvenir, como planteabas vos en tu editorial, ¿no? Sí, se me cabronó un poco Malía cuando dije rioplatense, ¿no? Sí, sí, claro, porque sí, digamos, no está mal. Yo lo dije con enorme cariño, ¿no? Porque con enorme cariño. No, y con un poquito de envidia, ¿no? De sentirme un poquito uruguayo, eso no, que en este momento nos da un poco de envidia también. Viene mal, no viene. Pero claro, él necesitó reivindicar su nacionalidad. Claro. Para desde ella poder mostrar su cercanía en todo caso. Pero claro. Hay de hecho una cultura rioplatense que no implica el desconocimiento de las diferencias, ya sea para bien, ya sea para mal, pero lo que es cierto es que la posibilidad que a Leo Maslía le ha dado nuestro país y los recursos que nuestro país ha ganado con la música y la creación en todos los órdenes de Leo Maslía, habla de una intersección bien hechora, ¿verdad? Totalmente. Bueno, ahí es donde justamente yo veía toda nuestra audición de hoy, tanto las intervenciones tuyas como las de Romero o las de Maslía, me llevaba a pensar qué extraordinaria importancia tiene el pensamiento como un recurso de autodiscernimiento y de discernimiento y diagnóstico de lo que nos toca vivir. Y en ese sentido te quería invitar a que consideremos juntos un concepto que muchas veces mencionamos como sustantivo, otras como adjetivo, y es el de la filosofía, Jorge. Ajá, qué interesante. Entender y preguntarnos qué es la filosofía. Yo tenía mucho interés en compartir con vos después un fragmento de una página muy hermosa de Maurice Merleau-Ponty, el filósofo francés. El tituló, vos lo conocés muy bien, Elogio de la filosofía, y partiendo de la idea de que la filosofía es, entre tantas otras cosas que se podrían decir de ella, un rescate permanente de la palabra, del rescate del suelo donde los significados justamente quedan congelados en el esquematismo, en el prejuicio, en respuestas inamovibles, en la intransigencia del dogma o la ideología. La filosofía siempre procede a anteponer o a proponer primordialmente la pregunta como un modo de desbaratar la certeza entendida como algo que no puede sufrir transformación. Y yo tengo la impresión de que todo tu pensamiento también está atravesado por esa sensibilidad filosófica que hoy quisiera yo compartir con vos. ¿Cómo lo ves a esto que te digo acerca de tu relación con la filosofía? Bueno, la verdad es que, como vos bien lo sabés, mi relación es intuitiva, es por aproximación, es tratando de leerla, de leer, de observar. A mí me impacta mucho una definición que vos alguna vez me has mencionado, de Kant, cuando dice la tarea de la filosofía es pensar lo impensable, ¿no? Y me parece que ahí me parece que hay una invitación apasionante al mundo de lo que es la filosofía, ¿no? Me parece que es, bueno, es esto que vos decías, también lo recogía en el final de mi editorial de hoy, en las palabras de Tomás Abraham, ¿no? No se trata de comprender, hay poco tiempo para eso, es intervenir, hablar para dejar de oír. Pensar es un mecanismo de defensa y un recurso indispensable del instinto de supervivencia, ¿no? Así es. Bueno, lo decís muy bien también recordando las palabras de Kant, porque
La paradoja que parece encerrar el hecho de pensar lo impensable, es decir, una contradicción, en realidad tiene que ver también con una idea muy hermosa que plantea Kant en el segundo prólogo de la Crítica de la Razón Pura, donde él dice que las respuestas que implican un conocimiento cabal de las cosas habrán de provenir de la ciencia, pero que la filosofía tiene el deber y la posibilidad de mostrar que en el saber no se agota la realidad. En el saber no se agota la realidad. La realidad está siempre un poquito más allá de lo que podemos decir de ella y escapa constantemente a las definiciones que se quieren inequívocas. Entonces dice, la función de la filosofía es también la de sostener preguntas que más que respuesta piden convivencia. Claro. Que más que respuesta piden convivencia. Es decir, que las sostengamos porque gracias a ellas podemos volver a encarar la realidad como tarea sin quedar atrapados en la convicción de que ya liquidamos el asunto y de que lo real se agota lo que sabemos. Claro. ¿Qué estaba pensando en mi propia historia y cómo ha sido posible que se haya cristalizado la supuesta filosofía hegeliana y luego marxista, se haya convertido en dogma, ¿no? Cuando el dogma parece como bien vos lo decís, lo contrario de la filosofía. El cerrar el pensamiento, el haberlo establecido en categorías estancas, es un tema muy impresionante, porque estamos hablando de millones y millones de intelectuales o de personas ilustradas que compraron el dogma marxista, ¿no? Como compraron otros el estalinista, como compraron otros el nacionalsocialista, es decir, siempre ese hechizo por lo inequívoco, por lo definitivo, ¿no? Claro. Por ese enunciado que pide obediencia y no reconsideración crítica. Y aquí es donde quiero introducirte unas reflexiones preciosas del ensayo de Merleau-Ponty, que dicho sea de paso, en su momento también fue un hombre subyugado por el dogma hasta que rompió con él. Dice así: el filósofo se reconoce en que tiene inseparablemente el gusto de la evidencia y el sentido de la ambigüedad. Lo que hace al filósofo es el movimiento que reconduce sin cesar del saber a la ignorancia, de la ignorancia al saber, y en una suerte de reposo en ese movimiento. Lo que el filósofo enuncia jamás es lo absolutamente absoluto, sino lo que por absoluto puede entender él con cautela. En nosotros, y solamente en nosotros, podemos reconsiderar lo que entendemos por realidad. Y luego agrega esto, que quiero ver qué te parece. Sí. Los filósofos más resueltos quieren siempre los contrarios: realizar pero destruyendo, suprimir pero conservando. Siempre tienen una segunda intención. Qué grande, muy interesante, muy interesante. Claro. Sí, mientras lo leías pensaba en haber querido establecer leyes del desarrollo social, parece un contrasentido, ¿no? Sí, leyes. Sí. La ley es letra firme, digamos, y parece que ahora también lo asocié, Santiago, con lo que vos dijiste, que es una tendencia muy humana el querer encarrilar las cosas bajo certezas, ¿no? Es muy humano. Sí, porque revela algo seguramente muy tiene interesante. Sí. No, digo, debe tener que ver seguramente justamente con nuestra imposibilidad
de eternizarnos, ¿no? Y claro, estás en el clavo, eso te iba a decir. Yo creo que la necesidad o la pasión por lo inequívoco o la intransigencia para reconocer esa ambivalencia de que nos hablaba Merleau-Ponty tiene que ver con el horror que nos produce el hecho de que estemos sujetos a legalidades que no controlamos, como por ejemplo la de nacer y tener que morir, ¿no? Entonces, Claro. contra esas legalidades que escapan a nuestra posibilidad de subordinarlas, creamos las leyes de lo inequívoco que trasladadas a la política suelen ser siniestras y trasladadas al orden de lo jurídico permiten, ¿no es cierto?, organizarnos en espacios de convivencia y de compatibilidades posibles con nuestra propia condición finita. El Merleau-Ponty también nos dice esto, mira, los maniqueos que chocan en la acción se entienden mejor entre ellos que con el filósofo. Hay entre ellos complicidad porque proceden del mismo modo, cada uno es la razón de ser del otro. El filósofo es un extraño en esa reyerta, llamémosla fraternal. Claro, ¿No? Ahí tenemos esta idea nuevamente que tantas veces has insistido vos en tus editoriales y en toda tu producción también ensayística, de que donde hay maniqueísmo finalmente hay homologación, porque los maniqueos pueden diferenciarse con los contenidos manifiestos de aquello que proponen, dicen, escriben o hacen, pero en el orden de la estructura de su pensamiento son idénticos porque la intransigencia y la intolerancia los hermanan. Contra esto también se rebelaba justamente Luis Alberto Romero cuando nos proponía encaminarnos, ¿no es cierto?, hacia una visión del presente donde los matices puedan contribuir a relativizar el alcance de un pensamiento intolerante. Claro, yo creo, muy muy interesante, ¿no? Me parece muy profundo lo que estamos abordando, y todo anda rondando en la idea de Dios, ¿no? De tratar de ser Dios. Eso es. Tocas un punto tan hondo con esto. ¿Te acordás lo que ocurría en la Biblia cuando el presunto demonio le propone a Adán y Eva en el Génesis al comienzo? Le dice, si ustedes prueban del árbol, serán como dioses. Es decir, si el árbol del conocimiento se subordina a la voluntad de poder del ser humano, pues entonces podrán desplazarlo a Dios de su unicato y ser idénticos en omnipotencia a Él. Claro. ¿Cuántos crímenes se han cometido por no entender esto, no? Dios mío. ¿Y cuántos corremos el riesgo de que se sigan cometiendo, ante lo cual nuestra tarea, ¿no es cierto?, sigue siendo, como bien decías, la de insistir en la interlocución, en el diálogo, en la apertura, en el debate, en la convivencia asentada en el reconocimiento de la diferencia, ¿no? Mirá cómo termina diciéndonos, Merleau-Ponty en este fragmento que elegí para compartir con los oyentes. El filósofo es el hombre que despierta y habla, y el hombre contiene silenciosamente las paradojas de la filosofía, porque para ser completamente hombre debe ser un poco más y un poco menos que el hombre. Impresionante. Qué belleza, ¿no? Qué belleza, qué actualidad extraordinaria en un texto escrito hace décadas, pero capaz de recordarnos siempre algo que, en la medida en que este texto es actual, Jorge, podemos decir lo siguiente: es actual porque la tarea está incumplida y la posibilidad de llevarla adelante siempre está ante nosotros, ¿no? Claro, es posible que siempre la tarea esté incumplida, ¿no? Es decir, siempre sea una meta, en realidad, la que tengamos que buscar. La necesidad de reinventarnos permanentemente, ¿no? Cierto, es cierto. Aquí vuelve la sombra de Montaigne a dialogar con nosotros, ¿no? Cuando decía, yo soy ensayista porque no hago pie. Claro. Parece... Estoy tratando de buscar. Claro. Qué impresionante y cuántos desvelos nos cuesta
tratar de entendernos entre nosotros, tratar de comprender estas cuestiones, ¿no? Qué tendencia fuerte es la de tratar de establecer dogmas rígidos que nos guíen, ¿no? Qué tranquilidad nos da ese alineamiento, y lo digo no solo por los digamos, por el discurso oficial o el discurso en su momento dogmático de los presuntos marxistas o el discurso dogmático de los nacionalsocialistas. Lo digo como una tendencia de la que debemos cuidarnos todos, ¿no? Claro, cuidarnos es todos. Estructural, porque atañe al ser humano, como bien recordabas. Y frente a eso, bueno, pensadores como Merleau-Ponty o Albert Camus, de quien también hemos hablado, que nos viene a recordar con el mito de Sísifo que la función del hombre tal vez no sea lograr depositar el enorme peñasco que carga sobre sus hombros en la cima de la montaña de una vez para siempre, sino que cuando lo ve rodar hacia abajo otra vez, volver a buscarlo, volver a subirlo. ¿Por qué? Y porque el núcleo de lo más valioso de nuestra especie acaso consista en la insistencia en ser y no en la certeza de ser. Claro. Bueno, yo lo asocio también con el crecimiento, ¿no? Con la posibilidad de crecer, ¿no? Con la posibilidad de crecer. Es la visión. Sí, decime. No, que es la posibilidad de hacer un duelo por una experiencia que nos demuestra cuáles son las raíces de la criminalidad humana, cuáles son las raíces de la desmesura, el desenfreno que han hecho del crimen un recurso legítimo para alcanzar la convivencia, paradójicamente, para alcanzar el poder. Es decir, aprender de la experiencia tal vez es algo que no podemos terminar de hacer, pero abandonar el aprendizaje es algo que no conviene hacer precisamente para que la libertad sea posible. Impresionante. Bueno, me parece un espectacular cierre para ir a un recreo musical y luego, si te parece, Santiago, nos encontramos con Graciela y con Pablo. Ya les preparo las sillas y la bebida. A eso vamos. Inadaptados, sin adaptación. Acabamos de escuchar a Mariquena Monti. Qué lindo para presentar lo que viene. Una reunión de inadaptados. Graciela Fernández Meijide, Pablo Marmorato, Santiago Kovandrov y yo. ¿Cómo le va, Graciela? ¿Cómo estás? Pablo. Yo me llamaría adaptados a la fuerza. Bueno, que es una forma de no estar adaptados, resistiendo. Hola amigos, qué himno que acaban de pasar, Qué lindo, ¿no? Qué himno acaban de pasar. Sí, muy lindo. Un himno. Un himno, sí. Tal cual. Hola. Bueno, la verdad es que lo que en la canción de Mariquena aparece como inadaptación, yo diría que tal vez con un término algo más tenue, pero no alejado del sentido que del impunto. Nosotros no tenemos más remedio que ser insomnes, pero no es una virtud, es una fatalidad. La realidad nos ha impuesto esta posibilidad y este mandato que lo vivimos como vocación, que es interrogar, ¿no? Yo creo que nosotros no somos curiosos, sino que tenemos una cierta dificultad para terminar de quedar atrapados por completo, por lo menos, en la costumbre, en lo que la costumbre tiene justamente de anestesiante, ¿no es cierto, Graciela? Sí, seguro. Y ustedes, además, por lo menos Jorge ha hecho una muy buena entrevista hoy, antes, a Luis Alberto Romero. Así es. Sí. Que también no se cansa de explorar, ¿no? Estuvo bastante tiempo calladita y de repente llegan unos atletas. Estaba hibernando. Exactamente. Estaba hibernando nuestro amigo Luis Alberto. Sí, 6 meses. 6 meses hacía que no aparecía en los medios, no en los medios públicos, en los medios de comunicación. Sí, hace muy bien en aclararlo, porque lo cierto es que quien lo extrañe
y debe haber muchos que lo extrañan, tienen de él una bibliografía espléndida. Uno de sus últimos libros, ¿no es cierto?, el que recorre el último siglo, digamos, desde el 19 al año 2010, es una obra de enorme actualidad y muy reveladora de su talento analítico. Así que se pueden matizar sus ausencias mediáticas con su presencia literaria, ¿no? Sí. No, estas dos notas, bueno, Graciela, con vos lo hablamos, ¿no? Estuvimos charlándolo. Estas dos notas, esta aparición en Eñe y en una semana, digamos, en Eñe y en Ideas de la Nación, es un aporte, creo yo, enorme de Luis Alberto, ¿no? Es un aporte ensayístico enorme de Luis Alberto. Sí, porque nos obliga a pensar si el malestar con la política que hay en este momento y con el decurso de las cosas, con las situaciones que nos presenta la vida cotidiana a la mayoría, es inevitable e incorregible. Sí. Claro. Ahí está, es una rebelión contra lo inamovible. Él se pregunta, y se lo pregunta a la oposición, que esto es también muy interesante, si puede aprender. Se puede, claro. Podemos aprender de lo que fuimos alguna vez e ir más allá. Temas padres, ¿no? Claro. Padres históricos. Claro. Bueno, y para aprender Luis Alberto dice, utiliza este recurso, hoy lo hablamos con Santiago, este recurso, ¿qué es un recurso finalmente? Un recurso didáctico, diría yo, ¿no? Pedagógico. Cuando él dice, bajemos de patriotas, bajemos de héroes, hablemos de ciudadanos destacados, porque eso nos permite, nos los pone al alcance. Entonces tratemos de ser ciudadanos destacados. Es muy profundo el concepto, ¿no? Sí. Sabe, más dirigido sobre todo a aquellos que asumen responsabilidades ante otros. Totalmente. Bueno, yo también lo festejé y además le dije a Jorge, comentamos en una charla personalísima, si no lo llamabas vos, lo llamábamos nosotros. Sí, claro. Nos andamos pisando porque andamos, también lo digo así, lo declaro públicamente. Creo que todos estamos haciendo un esfuerzo en estos espacios que tenemos en la radio pública de la ciudad para no quedarnos en el comentario de lo diario, para que no nos agobie lo cotidiano y nos permite ir un poquito más allá. Eso es lo que hacemos. Entonces, al menos yo, y creo que Graciela, Santiago, Pablo, cuando pensamos con quién podemos hablar, no es una cuestión solamente de variedad de voces, es fundamentalmente quién nos puede ayudar a pensar, ¿no? ¿Quién nos puede ayudar a pensar? Claro que sí. Esto es decisivo. Pablo, justamente quiero comentarte algo a vos en particular, como joven que sos. O sea, es una de las cosas que señalaba Jorge Sigal en su editorial, era que uno de los riesgos, cuando uno queda estancado en el presente absoluto, en una concepción del presente que no abre hacia una expectativa de porvenir, él decía, las generaciones que se suceden, sin que sus circunstancias cambien, terminan por formar parte de una masa amorfa, digamos así, donde el tiempo que transcurre no garantiza ni propone ni estimula un cambio. Como joven que sos, ¿vos tenés la impresión de que entre la generación de tus padres y la tuya hay un mismo disgusto, una misma concepción de lo inamovible o una misma expectativa de cambio? Sin duda, si en ese sentido, permítanme volver al llano y pasar un chivo de nuestro programa que se viene ahora en Por qué. Vamos a estar entrevistando al ex ministro de Justicia, Germán Garabano, porque mañana va a suceder algo trascendental. En principio desde lo simbólico, vamos a ver desde
digamos, si se va a efectivizar, porque en principio las pruebas están, que bueno, mañana terminan los alegatos en el juicio oral, ¿no?, por la obra pública, y en principio el fiscal Luciani va a estar pidiendo una condena para la expresidenta, entre otros. Creo que, bueno, para no estar transitando por el sendero de lo inevitable, como dice también Luis Alberto, va a ser un día trascendente mañana, ¿no? Claro. Sí, sí, bueno, ahí está señalando. No sé cómo lo ven ustedes. Sí. Yo pienso que, a ver, tomando la pregunta que le hacías a Pablo, escuchaba, por ejemplo, yo veo a mis nietos, yo veo a mis nietos que son adultos, ¿no? Y qué cosas distintas reciben y además aspiran de nosotros los más viejos y de sus propios padres. Y además, qué cosas le llaman la atención hoy a aquellos que tienen su edad. Y no son las mismas que nosotros todavía conservamos como curiosidad. Pero a mí me parece que cuando escribe Luis Alberto, precisamente dice, bueno, muchachos, no es que todas las generaciones anteriores no tuvieron ningún error. Claro. Se equivocaron algunos, y además había cosas que no teníamos por qué aceptarles, parte de lo que hicieron. Sin embargo, fueron construyendo nuestra historia de crecimiento. Y ahí yo pensé, leyendo los artículos, los dos de Luis Alberto, lo que es caminar, por ejemplo, por Washington. Vos tenés toda una avenida que te va recogiendo distintos personajes, para no decir héroes, respetados por la historia de Estados Unidos. Y claro, muchos de ellos lucharon por cosas diferentes, ¿eh? Claro. Pero claro, lo aceptan como parte de la historia y la construcción del ser claro, de Estados Unidos. Que es una mirada donde nosotros decimos, no, a mí si no me representa, aquel a que le guste, y bueno, la grieta. Chao. Claro, hago volar la estatua. Hago volar la estatua. Es más, Sí, como la corro, como Sí. la corrieron a la de Colón, pobre. Tal cual, así lo hacemos en la Argentina. Sí, impresionante. Bueno, mi querida Graciela, Pablo, son las 2 de la tarde y vienen temas muy importantes en Por qué. Así que nos quedamos escuchando, nosotros, Santiago y yo, nos despedimos hasta el domingo próximo. Así es, y les deseamos una muy buena reunión de reflexión para darle más vida a la pregunta ¿por qué? Bueno, un abrazo. Chao, hasta el domingo. Pronto. Chao. Chao. Chao.